Hola, vamos a trabajar ahora el concepto de campo central y fuerza gravitatoria, que será nuestro segundo epígrafe, nuestro segundo apartado de la unidad de gravitación para las pruebas de acceso a la universidad. Veremos aquí qué es la fuerza gravitatoria, qué es un campo central y qué es la intensidad gravitatoria. Esos tres conceptos vamos a trabajar con ellos. Entonces, un campo central, no vamos a pararnos demasiado en la teoría, pero imaginemos que tenemos un lanzador de martillo, ¿vale? Que está ejerciendo una fuerza sobre una bolita que está enganchada por medio de una cadena a un punto. ¿Qué es lo que consigue ese lanzador de martillo? Lo que consigue es hacer girar esa bola con una velocidad determinada, ¿vale? Al girar la bola lo que va a conseguir es proporcionarle una velocidad lineal, va a tener una aceleración lineal y una aceleración tangencial, y la fuerza que está realizando para conseguir que esa bolita gira, que ese martillo gire, es una fuerza que va dirigida siempre hacia el centro. Bien, ¿en qué más casos vamos a ver esto? Pues vamos a ver esto cuando tomamos una curva, por ejemplo, vamos a tener que ejercer una fuerza que nos permita tomar esa curva. Vale, y va a suceder exactamente lo mismo en el caso de los planetas. Supongamos que este es el Sol, ya hemos visto en el anterior vídeo que las órbitas de los planetas son elípticas con el Sol en uno de sus focos. Aquí ha quedado muy elíptica, pero no pasa nada. Vale, entonces la fuerza que va a ejercer el Sol sobre un planeta va a ir siempre dirigida hacia el centro. Esa va a ser la fuerza gravitatoria que va a ir dirigida hacia el centro. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Bueno, pues que el planeta describa un movimiento en el que tiene una velocidad. Vale, da igual en qué punto esté el planeta, podría estar en el punto más alejado, en el afelio, o en el punto más cercano, vamos a poner estos dos mayúscula, que sería el perihelio. Da igual en cuál de los puntos esté, ¿vale? Pues vamos a tener una fuerza gravitatoria que va a ir dirigida hacia el centro, y esa fuerza va a ser esa fuerza central. Central quiere decir que siempre va a ir dirigida hacia el mismo punto. Suponiendo el caso más sencillo, que sería el de una circunferencia, ¿vale? Muchas de las órbitas de los planetas pues, son bastante parecidas a una circunferencia, tienen poca excentricidad. Bien, en ese caso el Sol estaría en el centro de la circunferencia, a ver si nos queda más o menos centrado. ¿Vale? Y el planeta estaría en cualquier punto, en un momento de su órbita, y esa fuerza, uy, va, menuda recta, esa fuerza iría dirigida hacia el centro. Bien, ya sabemos por las ley de gravitación universal de Newton, enunciada en el principio de matemática en 1687, que la fuerza gravitatoria se puede expresar de la siguiente manera, como una constante de gravitación que después está calculada por Cavendish, vídeo interesante que podéis buscar, masa del planeta que está atrayendo, en este caso vamos a suponer que es el Sol, atrayendo sobre la Tierra, masa del objeto que se ha traído, en este caso la Tierra, partido por la distancia al cuadrado que une el Sol con la Tierra, por un vector unitario en la dirección del radio. ¿Qué sucede con este vector unitario en la dirección del radio? Bueno, pues sucede que en el caso de la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Por eso la vamos a representar normalmente con un signo menos. Entonces pasaríamos de esa expresión de fuerza gravitatoria a decir que la fuerza gravitatoria es menos g por m por la masa del que se ha traído partido por la distancia al cuadrado por un vector en la dirección del radio, y diríamos que este signo menos nos está indicando que esa fuerza es atractiva. Vale, entonces esa sería la definición de fuerza gravitatoria. Podríamos calcular la fuerza en cualquier punto teniendo la constante de gravitación, la masa del planeta que atrae, la masa del objeto que se ha traído y la distancia entre ambos. ¿Qué sucede cuando estamos muy cerca de la Tierra? Entonces, vamos a suponer que esta es una zona de la Tierra, ¿vale? Pues el radio de la Tierra, vamos a ponerlo por aquí, este sería el radio de la Tierra, y que tenemos un objeto muy cerca de la superficie de la Tierra, digamos por aquí, ¿vale? Con lo cual estaría a esta altura que denominamos h. Bien, nosotros cuando tenemos un objeto muy cerca de la Tierra, suponíamos en cursos anteriores que el peso de ese objeto
lo podíamos calcular como la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Y sabíamos que pues, la gravedad, la aceleración de la gravedad en la cercanía de la Tierra tiene un valor de 9,81 metros segundo cuadrado o, si queréis, newton partido por kilogramo. Estas unidades son equivalentes. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la fuerza gravitatoria? Bueno, pues que es exactamente lo mismo. La fuerza gravitatoria nos permite una expresión más general. Vamos a seguir considerando que es atractiva, ¿no? Constante gravitación, masa del planeta que atrae, que sería en este caso la Tierra, masa del objeto que es atraído, que es ese puntito que tenemos ahí de masa m, partido por la distancia al cuadrado, por un vector unitario en la dirección del radio, con lo cual es atractiva. ¿Qué pasaría con este radio? Bueno, pues que el radio, en este caso, sería el radio de la Tierra más la altura. Si esa altura es muy pequeña comparado con el radio de la Tierra, que el radio de la Tierra son 6,37 por 10 elevado a 6 metros, si esa altura es muy pequeña, podríamos decir que es prácticamente constante pues todo este valor GMT partido por R cuadrado. Bien, si comparamos una expresión y otra, vemos que este valor de G va a tener que ser igual a menos GMT partido por R cuadrado. Entonces ya estaríamos definiendo cuál es la intensidad de campo gravitatorio o aceleración de la gravedad, que sería menos G, siempre atractiva, masa del objeto que atrae, en este caso la Tierra, partido por la distancia al cuadrado por un vector unitario en la dirección del radio. Entonces ya podríamos calcular pues, el peso de un objeto en cualquier planeta o a cualquier altura en cualquiera de los planetas que consideremos. Bien, si lo tuviésemos que hacer, por ejemplo, a la altura del Everest, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre esto. Entonces, vamos a considerar que la altura del Everest son aproximadamente unos 8.500 metros sobre el nivel del mar. El radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Y tenemos un objeto, una persona allí de 70 kilogramos de masa. Vale, la constante de gravitación, 6,67 por 10 a la menos 11, unidades del sistema internacional. Newton, metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo podríamos calcular su fuerza gravitatoria? Bueno, pues la fuerza gravitatoria, ya vamos a trabajar en módulos, sabemos que es atractiva, pero vamos a representar en módulos, ya no hace falta que lo pongamos así, ¿vale? Simplemente si no le ponemos el signo de vector, consideramos que es un módulo. Constante de gravitación, masa del objeto que atrae, que es la Tierra, masa del objeto que es atraído, partido por la distancia al cuadrado. Bueno, la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24, que no lo había puesto. Vale, pues ¿cuál sería la masa, cuál sería el peso de ese objeto? ¿No? Lo que estaríamos calculando es el peso del objeto de 70 kilogramos de masa sobre el Everest. Bien, pues ese peso, que sería la fuerza gravitatoria del objeto, sería la constante de gravitación, 6,67, ya no voy a poner las unidades, por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, y divido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Pues 6,37 por 10 elevado a 6 más esos 8.500 metros. Y todo esto debemos elevarlo al cuadrado. ¿Con qué debéis tener cuidado aquí? Bueno, pues con realizar este cuadrado con la calculadora. ¿De acuerdo? Pues el resultado que nos daría esto, bien, realizando los cálculos, llegamos a que son 686 newton. Entonces, la fuerza gravitatoria o el peso del objeto Vale, ¿cuánto sería en la superficie de la Tierra? En la superficie de la Tierra tendríamos que calcularlo como el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, 70 por 9,81. Vale, nos podrían pedir también calcular
la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Bueno, pues tomamos ese valor, suponemos que lo tenemos como dato, y nos daría 686,7. Con lo que podéis comprobar que no varía demasiado nuestro peso en la superficie de la Tierra o a lo alto del Everest. Lo que sí que vamos a notar es esa diferencia de presión. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Iremos con el siguiente. Un saludo.